Hace unas horas leí en un diario de la tarde que mi eminente amigo el doctor Isaías Litvak acaba de matarse. La noticia me consternó, pero no pude sorprenderme. Que yo haya creído o no en la historia que me contó hace unos meses da lo mismo. Si mentía o se engañaba, entonces estaba loco. Y era de esperar que hiciera una cosa así. Si no mentía, en fin. Yo prefiero no pensar mucho en eso. Litvak, como todo el mundo sabe, era el oftalmólogo más célebre del país y a causa de una anomalía hereditaria que en su caso parece menos una desdicha que una paradoja siniestra, había quedado ciego algunos años atrás. Bienvenidos a nuestra mesa de disección, cojan guantes, escalpelo y prepárense para abrir la ficción de bien ganal. Esto es Ficciópatas. Buenas, Eric. Buenos días, Sí, Víctor. Buenas tardes ya. Terminando ya Ficciópatas te vas a aprender la entradilla. He comido una palabra, ¿no? Pero ya bastante bien. O sea, si Claro, comparamos claro. Madre mía, 3 años después, Sí. Yo es que con las frases hechas, o sea, con las fórmulas preestablecidas, Sí. me llevo mal, Bueno, pero se nota que estás ahora con el cerebro ahí. No, pero está trabajando a tope. Está funcionando. Y está ahí muy activo. Qué mala leche. Bueno, sí que es el episodio número 31, Sí. Estamos a 20 de abril. Sí, No del 90, sino del 2025. sí, sí. Para los nostálgicos de canciones de la época. De la época. Y nada, ¿quién nos traes hoy? Pues hoy que me tocaba a mí traer un autor y un cuento, traigo un cuento de Abelardo Castillo, escritor y periodista argentino, que bueno, que nos dejó hace 8 años, Sí. prácticamente. Fue un escritor que cultivó tanto la novela como el cuento el cuento relato corto, como el teatro, como el ensayo. Era un hombre, la verdad, bastante entregado a la literatura. Tiene proezas que contar, ¿no? Entre ellas, pues yo diría que dirigió varias revistas literarias importantes en Argentina. También fue director en talleres de escritura. Y... Es otro de los de la lista negra, que ya hemos traído alguno de la lista negra de... ¿La lista negra? La lista negra de la dictadura. Ah, bueno, sí, claro. Pero es que a poco que trabajara en lo cultural Sí, en aquella y además época, que formaba era- parte de la lista negra de Sí. Videla o del dictador de turno, ¿no? Ah. En este caso de Videla. Decía que tan importante ha sido su trabajo cultural, ¿no? Como es decir, una de las revistas culturales para las que trabajó, que dirigió, que era El Escarabajo de Oro, donde publicaron sus primeros textos escritores de la talla de Liliana Hecker, que de hecho es una escritora que voy a traer para un próximo episodio, Ricardo Piglia o Alejandra Pizarnik. O sea, que ahí es poco, ¿eh? Y mi amigo Julio Cortázar. No, Julio Cortázar fue uno de los colaboradores de la revista. O sea, no es que... Ah, vale, yo pensaba, porque fíjate, yo pensaba que colaboraba escribiendo. Colaboraría a lo mejor escribiendo de alguna manera más, imagino, también como editor. O sea, Vale. entiendo que también como Bien, bien. editor, ¿no? Julio Cortázar, Juan Guidisolo o Carlos Fuentes. Claro, en el caso de estos 3 últimos autores, ellos ya eran consagrados. Te quiero decir que se consagraron allí de alguna manera Piglia, Hecker y Vale, Pizarnik, vale, que sí. son 3 pedazos de autoras y autor. Bueno, a mí Abelardo Castillo la verdad me parece un escritor muy potente y me gustan especialmente sus cuentos. Abelardo para mí es un autor que entendió, pues ya nos dejó perfectamente cómo funciona un cuento. Él conoce el mecanismo, ¿no? Digamos, tiene varios cuentos muy destacables, por ejemplo, y te hablo de cuentos de sus primeras antologías, como Conejo, El Marica o La Madre de Ernesto, que son 3 pedazos de cuentos, pero por el hecho de que cuando tú llegas al final del cuento, el cuento te sobrecoge. O sea, te deja como ese efecto de qué acaba de pasar, ¿no? Y ves como todas las piezas encajan. Sí. Y para eso
O sea, tienes que tener mano, digamos, ¿no? Efectivamente. Podía haber traído uno de esos cuentos, de todas formas. Sin embargo, he optado por traer este, que se llama Las larvas, que es un cuento que publicó, quizás es uno de sus últimos cuentos, porque lo publicó para la revista Orsay, una revista literaria argentina. Con lo cual, esto quiere decir que lo podéis leer fácilmente, Sí, muy fácilmente localizable. Está colgado en internet, se puede leer en abierto. Y es muy recomendable. Ya lo decimos, anticipamos ya. Sí, sí que lo es. Como digo, nada, para esta revista literaria argentina dirigida por el escritor Hernán Cassiari, que es un escritor que a mí también a nivel de cuento me gusta mucho. Y nada, decir a lo mejor que quizás en este cuento no haya tanto como de esa brillantez temprana que él tenía en sus primeras antologías, pero sí que, vamos, un cuento con muy buena factura. O sea, se nota que quien tuvo retuvo, ¿no? Sí. Que él sabía hacer las cosas y bueno, que lo hizo muy bien. Sí, además tiene muy buen tempo, o sea, mantiene muy bien El ritmo, da las pistas necesarias para luego ese culmen, ¿no? Ese clima a que nos lleva. Sí. O sea, yo creo que está muy bien estructurado, muy bien medido. Pero vamos, cuéntanos un poco. Muy bien sostenido, sí. Pues cuéntanos un poco sobre el cuento. Sobre el cuento. Vale, pues Las larvas, a ver, es un cuento narrado con un narrador testigo, ¿vale? Lo cuenta lo que vendría a ser un alter ego del propio Abelardo. Y nos cuenta el suicidio de un amigo suyo, el doctor Isaías Litvak, como hemos leído al principio. Él se acaba de, hace unas horas se ha suicidado y la noticia ha trascendido a la prensa, ¿no? Se nos cuenta que Litvak era un eminente oftalmólogo que a causa de una anomalía hereditaria se quedó ciego años atrás. Y se nos cuenta también, pues eso, que era un científico brillante, había estado nominado al Nobel, pero era poco ortodoxo. O sea, de hecho se dice que en su casa tenía libros que uno no espera encontrar en casa de un hombre de ciencia. Sí. Y te lo deja ahí un poco a la imaginación de qué tipo de libros puede tener. Claro, y que de hecho pues digamos, es el nexo de unión con su amigo literato, Abelardo. con Abelardo, ¿no? Sí. Por ese gusto común por la literatura. Fuera de lo común. Fuera de lo común Claro. o por lo menos no científica. Eso es. Entonces, nos cuenta el narrador que Litvak cree que el origen, bueno, lo cree y es que esto se sabe, ¿no? Que el origen de la visión no está en los ojos, sino que está en esa parte del cerebro, esa área del cerebro encargada de la visión, por lo que la vista podía recobrarse sabiendo conectar los tejidos adecuados, ¿no? Y se nos cuenta también que había experimentado de forma no oficial con animales domésticos, a los que había dejado ciegos adrede para poder luego devolverles la vista, pero que todos acaban muriendo al cabo de un mes como máximo. Eso se plantea ahí, y bueno, y así un día en que el narrador está en su casa, Abelardo está en su casa, Litvak le dice que está preocupado por su gato. Al gato le ha hecho lo mismo, lo ha dejado ciego y le ha devuelto la vista. En este caso, lo que pasa es que es un animal con el que él tiene una relación más cercana porque es su gato, ¿no? Y le tiene cariño, pero bueno. Van a ver al gato y está la habitación oscura, entran allí a oscuras, y en el momento en el que dan la luz, el gato se eriza de terror y salta para esconderse. Y el narrador sugiere que le sugiere que tal vez sus ojos han quedado demasiado sensibles a la luz. Y que, bueno, Litvak responde a eso, que puede ser, pero que hace unos días no reaccionaba así. Ahí ya se nos está sembrando una intriga, ¿no? Sí. Bueno, luego comienza Litvak a disertar sobre el modo en que cada animal observa la realidad y en lo que los sentidos de uno u otro le permiten ver o captar de su alrededor. Lo cual me parece una reflexión brillante. Es interesante y esto yo creo que también como que, bueno, alguna vez lo hemos pensado, ¿no? Sí. Pues sabemos que él plantea, una mosca no percibe la realidad igual que nosotros, igual que un perro no percibe la realidad igual que nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es la realidad? Que es un poco el planteamiento del cuento, luego lo veremos. Bueno, Abelardo le responde que ese es un problema estético que no van a poder resolver y Litvak le dice que no tiene tan claro que estén hablando solamente de un problema estético. Finalmente Litvak le sugiere que no le sirven ni gatos ni ratas y que tiene que experimentar con un animal superior. Y bueno, finalmente le aclara que quiere decir con un mono.
Sí, aquí hay un punto, hay un alivio cómico, Sí, ¿no? porque el Abelardo le dice como se asusta un Sí, poco sí, y dice, no, tranquilo que no eres tú. no eres tú, no estoy pensando en ti ahora mismo No, todavía. no te he llamado para operarte. Ujú. Entonces, bueno, pasan los años, 5 o 6 años, y Litvak, que vive ahora a medio camino entre Europa y Buenos Aires, le cuenta lo que pasó con el mono. Y lo que pasó con el mono es que cuando este recuperó la vista, consiguió escapar de la jaula, se lanzó contra una ventana, rompiéndola en pedazos, y escapó. Y en cuanto llegó a la calle, lo atropellaron. El mono estaba, pues, como fuera de sí, ¿no? Sí, Vale. Hay otra elipsis y cuenta el narrador que cuando Litvak perdió definitivamente la vista, se instaló ya de una manera definitiva también en Argentina, en Buenos Aires. Y una noche llama al narrador y le pide que vaya a su casa. Le manda al chofer a recogerlo y cuando llega allí todas las luces de la casa de Litvak están apagadas. Con cierta frialdad en el tono, que va con el personaje porque es un científico, allí a oscuras le explica al narrador el efecto que ha tenido en él mismo el haberse sometido a la misma operación a la que ha sometido a los animales. Desde que lo hizo, o más bien al poco tiempo de hacerlo, comenzó a ver a las larvas, lo que da título al relato. Por la descripción que hace de ellas, parece tratarse de alguna especie de criatura Lovecraftiana que convive a nuestro alrededor sin que las podamos percibir con nuestra visión habitual. De hecho, dice literalmente, Dios no nos permite verlas, pero están acá. Siempre estuvieron en este mundo, junto a nosotros y a las cosas que tocamos y que vemos y que amamos. No se puede dar un paso, no se puede tomar un libro, no se puede acariciar a una mujer sin aplastarlas o sumirnos en sus cuerpos que ignoramos y que nos ignoran. Vale. Admite que empezó a verlas a las semanas de recuperar la visión y después de su confesión le dice que puede más. También le advierte que no tenga miedo porque la oscuridad no existe. Y termina el cuento con el narrador explicando que acaba de llamarlo un periodista por si quiere decir algunas palabras sobre la muerte de su amigo, pero que Abelardo le ha dicho que no tiene nada que decir. Ese sería el cuento de Abelardo. Y nada, pues dime tú, ¿qué te parece? no, a mí me ha gustado mucho, como digo, el tempo, cómo lo explica y bueno, el desenlace final del tema de las larvas, o sea, me ha gustado muchísimo. El hecho de digamos, atraer un mundo ficticio, un mundo horrendo, como lo llaman, lo definen en un momento determinado, a través de la visión, ¿no? Sí. Que en realidad lo que consigue aquí Litvak es pues una apertura visual, una apertura de conciencia, una apertura a un mundo que, bueno, nosotros mientras que no somos conscientes, pues no nos afecta, pero en el momento que somos conscientes de ello ya no lo podemos apartar, sobre todo porque no es una cosa supuestamente mental, que es algo visual, ¿no? Entonces la única manera de soportarlo es o siendo ciego, que aquí en realidad es lo que ahora preferiría Litvak, volver a ser ciego, ¿no? Para no ver eso, o en la oscuridad, como dice que él, que la oscuridad no existe. Y digo, bueno, no es que no exista, es que en realidad pues no se ven, ¿no? Pero bueno, me ha parecido muy interesante cómo ha ido abriendo un poco el apetito del lector, ¿no? Primero con el gato y los animales, luego con el mono. Digamos que ya anticipaba que iba a pasar algo. No sé, aquí ha sido muy astuto porque no nos deja entrever, salvo por el título, ¿no?, qué es lo que podía estar pasando. Y digo muy astuto porque luego es verdad que cuando habla de la larva, para nosotros es algo nuevo, no lo veíamos venir. Claro. Entonces creo que está muy bien trabajado el cuento en ese sentido. Hay cositas luego durante el cuento, ¿no?, que están muy bien, son pequeños apuntes, como el hecho de darnos cierta información, ¿no?, que a priori pues puede que no sea relevante, pero que sí lo es, como decía apuntar que cuando habla de lo del Nobel, que dice que la Academia Sueca es reacia a distinguir a los sudamericanos ciegos, está diciendo... Bueno, un toque de humor. Sí, pero está destacando pues su origen y su defecto, ¿no?, o su problema, ¿no? Aunque luego sí que habla de su familia, que es algo heredado y demás. Es que ahí, en realidad, en todo el cuento, Abelardo está contando muchas cosas. Sí. Bueno, lo primero yo decir, te pilla un poco a contrapié porque tú cuando lo empiezas a leer y más que Abelardo se mete como personaje, ¿no? Tú no te esperas que al final esto acabe siendo como un cuento
tiende como al horror cósmico. Sí. Un horror cósmico suave, Sí. pero cumple con el horror cósmico. ¿Qué suele pasar con aquellos que ven aquello que no se debe ver, ¿no? Que acaban locos Exacto. y acaban muertos. Exacto. Entonces es la misma suerte que corre, en este caso, el Sí. Dr. Littbach. Luego sí que es cierto que, como hemos dicho, hay varios alivios cómicos, hay apuntes de humor, Sí. ¿no? Como cuando habla de los experimentos de los animales, ¿no? Que los compara con un borrador de Shakespeare, esos animales muertos, ¿no? Un poco para hacer una analogía para que la entienda el propio autor, ¿no? El narrador. Sí. Y él dice, hombre, yo no le llamaría borrador a un hombre muerto, ¿no? Bueno, todavía no había matado a ningún hombre. No, pero bueno, hablando Sí. de los que había matado en la ficción a Shakespeare, Sí. ¿no? Ah, sí. Entonces, Cierto. porque además dice que Shakespeare mató más hombres en sus libros que de los que podría matar él si se atreviera a abrirle la cabeza a todos los ciegos del país. Lo cual, viniendo de un científico que sabemos que es poco ortodoxo, en realidad hay un punto como de humor, pero también un poco de tensión. De Sí. que no sabemos hasta qué punto eres capaz, ¿no? Realmente. Te decía que va dejando como pistas, porque, por ejemplo, él menciona una cosa en un momento dado, un aspecto que a mí me parece irónico y clave en el relato, que es cuando Littbach tiene esa conversación con el narrador en que le habla de Freud. En cierto Sí. momento le menciona a Freud y le dice que Freud, decía que el único enfermo al que le importaba curar era él mismo. Y en ese mismo diálogo dice: mi padre era ciego, mi abuelo se suicidó cuando comprendió que iba a perder la vista. Yo heredé lo peor de los dos, la propensión a la ceguera y el miedo, por eso soy quien soy. Entonces, claro, lo que se plantea es que Littbach tiene dos enfermedades a curar. Una es la ceguera, la otra es el miedo. Su padre era ciego y su abuelo se suicidó por miedo a quedar ciego. E irónicamente, ya te digo, él consigue sanar la ceguera, pero precisamente aquello que lo sana es lo que le da el paso Sí. a contemplar esa otra realidad, que es lo que lo vuelve, bueno, no sé si lo vuelve loco o lo lleva al suicidio. Sí, lo lleva al pero bueno, suicidio, sí, al fin y al cabo. Sí, podemos decir que un poco sí, ¿no? Sí. Entonces, es muy fino Abelardo Castillo a la hora de meter en los diálogos esos puntos que luego, o sea, va a tener sentido todo, ¿no? De una manera muy, muy sutil, ¿no? Sí. Luego también, como te decía antes, me parece muy guay que pongas sobre la mesa la reflexión sobre cómo vemos y percibimos la realidad. Porque es en realidad es un punto fuerte del relato ponernos en la perspectiva de eso, no solamente de los perros, sino de las moscas, ¿no? de los insectos. Y claro, eso nos da una perspectiva en la cual no solemos reparar. O sea, nosotros vivimos nuestra vida, sí que, como dice, tenemos una experiencia del mundo visual, ¿no? Desde los griegos además lo apunta, pero es que es verdad, o sea, vivimos a través no solamente de lo visual, pero sí que lo visual es bastante importante. Vivimos de los sentidos, igual se podría extrapolar. Sí, el visual es el más importante, claro, al final. Igual esto se podría extrapolar, ¿no? Por el tema del olfato, el oído, en determinados animales que tienen pues esa capacidad, digamos, exacerbadas o más potentes, ¿no? Pero sí que es verdad que lo visual aquí cobra una importancia mayúscula, sobre todo cuando es lo que induce a la locura de este hombre. Claro. Pero que sí que es verdad que está muy bien traído la reflexión y con qué poquitas frases, digamos, que nos lleva a ponernos en la piel de esos insectos, de esos animales, ¿no? Y decir, oye, pues sí, es verdad, no nos paramos a pensar que no todo el mundo, o sea, no todo el ser vivo ve las cosas como el ser humano. Me parece interesante porque, mira, en los cuentos, sobre todo en los cuentos, ¿no? El protagonista muchas veces ignora una realidad que luego es la que se acaba revelando. Sí. Entonces, y se juega con eso, se juega con el punto de vista del personaje principal y lo que el personaje ignora. Y lo que al final descubre, ¿no? Y lo descubre el lector junto al personaje y ahí es donde se produce el asombro. Eso muchas veces los cuentos funcionan así. Entonces, claro, esto está hablando de algo que nos afecta a todos en realidad, no solo a ese personaje, sino que es de todo el mundo, ¿no? Sí. Como, ¿qué pasaría si te dijera que en realidad tú crees que estás viendo lo que llamamos realidad, este pacto que llamamos realidad, pero que esta no es la realidad y que hay cosas conviviendo a nuestro alrededor
y que aquel que puede verlas o que ha tenido acceso a ellas, pues le acaba, pues eso, degenerando en una locura, en un suicidio, lo que sea, ¿no? Y en ese sentido es estremecedor. Sí. Entonces el planteamiento es muy chulo, es verdad que ha Claro. cogido una beta muy buena. Esto, a ver, digamos que este relato hace un poco honor también al lema de ojos que no ven, corazón que no siente. Sí, Porque en total, realidad, claro. en realidad, nosotros vivimos en un mundo también así, porque estamos rodeados de gérmenes, de ácaros, Claro. no los vemos, pero están ahí, Claro. son minúsculos, pero a ver, si esos bichos estuvieran a la vista de forma, o sea, visible, pues igual... Qué distinta sería nuestra vida en realidad. Claro, Claro. pues sí. O sea, porque son bastante feos. Y pasaríamos miedo. Sí. Seguramente, claro, es como... Ya nos pasa con las cucarachas. ya. Pasa un poco, ¿no? Que un poco lo que da a entender también el cuento es como la naturaleza que es adaptativa ha provocado que nuestra visión no vea lo que no quiere ver, lo que no tiene que ver, porque Claro. si lo ve no podríamos sobrevivir como especie. O, a ver, también te digo que esto realmente funciona por lo que es la sensación de impacto, ¿no? De decir, a ver, esto no lo he visto nunca y lo veo de primera, no sé lo que es, no lo entiendo, y es aberrante, ¿no? Es horrendo, como lo dice, porque no está dentro de mis esquemas mentales, pero quizás si es algo con lo que convivo desde siempre, ¿no? O con lo que estoy familiarizado, igual el impacto hubiera sido menos. Bueno, puede ser. Puede ser, ¿no? Porque pero no sabemos el tema Ya. de la habituación y todo esto, cómo funciona y depende de cada persona. Pero sí que es verdad que además que tal como lo describe, él, Abelardo Castillo, hace porque nos repugne. Hace Menciona- porque no... Es que, y lo que es más, también usa un recurso muy del cuento o de la literatura en general, que es el de no detallar exactamente cómo son. O sea, trata de hacerlo, en ciertos momentos lo compara con una lamprea, Sí. pero que es un bicho horrible, pero luego dice, es que es indefinible, es que no se puede expresar con palabras humanas. Sí, no, a ver, está muy bien traído esto porque en realidad lo que hace es, bueno, te doy a dar dos pinceladas para que tu imaginación empiece a trabajar, Más o menos. ¿no? Y tú completas, como dices, rellena los huecos, Claro, ¿no? claro. A tu gusto, que eso es lo interesante Es lo también, interesante, que con ese juego con el lector, porque además funciona. efectivamente. O sea, claro. que no es una cosa que diga, bueno, no, te dice esto, pero luego digamos que se dice y dice, no, yo te lo he explicado, pero porque tenemos una idea, pero en realidad no te lo puedo explicar. O sea, A mí es verdad que porque yo los cuentos que había leído de Abelardo son más realistas. ajá. ¿Vale? Estos que te he mencionado antes, por ejemplo. Pero aquí es que escora hacia la introducción de lo fantástico en la realidad. Y me parece interesante porque al final va un poco en la línea como de un poco de Borges, un poco de Bioy Casares, un poco de Lovecraft. Y no sé, o sea, no me lo esperaba, ¿no? Cuando lo leí, la verdad que no me lo esperaba. Mencionar también una cosa que tú has dicho, pero remarcarla un poco. Hay un increscendo argumental Sí, con el tema de, pues mira, los primeros animales que son más pequeños mueren al cabo del mes. El gato, de repente, cuando le dan la luz, se espanta. El mono se ha vuelto loco. Y claro, eso confluye o termina con él, con un suicidio. Es como, vale, pues hay una... Y esto lo hace muy bien también Abelardo. No nos dice de una manera tajante si lo que le ha contado Litvak es real o no. Claro. No lo sabemos. de hecho el propio narrador ya apunta en un momento determinado que esto es una confluencia de varias conversaciones, que él ha adaptado en una sola conversación para que sea más fácil para el lector. Sí. Pero de hecho, tanto al principio como al final del relato, menciona la posible locura de Litvak. Sí. Como dejando entrever que él no puede asegurar que aquello que su amigo le decía fuera verdad o no. Claro, él no lo ha visto. Obvio, Claro, obvio. entonces- Ya, pero sí que tiene como una serie de Sí, pruebas sí, que sí. ordenadas en Sí. el relato dan a entender que... Pero claro, ¿y si no? ¿Y si en realidad es otra cosa, no? Lo que ha pasado no lo podemos saber. Claro, no se puede saber. Sí que, bueno, que hay cositas aquí, no sé si... Yo creo que igual hay Sí. alguna suerte de simbolismo en el hecho de que de la breve lista que él hace, lo que Litvak hace para hablar de la larva donde aparece. Entonces yo creo que igual tiene su razón de ser el hecho de que aparezcan por debajo de un mueble, de donde se escurren las sombras, Sí. ¿no? En los pliegues de las cortinas, ¿no? Que es donde se oculta normalmente el asesino en ciertas historias. Bueno, Vale. he escogido un pieza, pero
Pero luego- Sobre todo a donde voy es entre los libros. ¿Dónde están las criaturas más horrendas, más monstruosas, que despiertan la imaginación? Bueno, puede ser que eso fuera un Guiño un ahí guiño, ¿no? A la literatura. a la literatura de, pues eso, Fantástica. fantástica. Claro. El hecho de que esta serie de monstruos, ¿no? También te dice que tiene una enroscada en el brazo. Dulcemente. Sí, dulcemente. Curioso Sí, uso del dulcemente. adverbio ahí, en realidad, pero sí. Sí, pero bueno, yo creo que aquí el tema de los libros está metido a conciencia un poco para decir, bueno, ¿dónde van Sí. a estar mejor mejor estas criaturas más familiarizadas que...? Ya, cierto, no, Que los libros. no había reparado en ese detalle. Y pero luego hay sí. una frase que yo creo que así la voy a destacar, que está ya casi al final, que dice, Sí. desde el nacimiento del mundo la oscuridad nos dio miedo. Y eso es muy humano. Mucho más humano que vivir aterrorizado por la luz del día. O sea, esto me parece a mí... Bueno, perlas de estas tienen todo el relato, la verdad. Deje de estos de reflexión que incitan a decir, hostia, pues es que todo lo que dice... Sí, pero y fíjate en esa línea, ¿no? Es que en realidad lo que viene a decir es que este es un cuento que trata sobre el miedo, pero sobre todo el terror o el miedo que da la lucidez. ¿Sabes? O sea, el ver lo que en realidad hay. Claro. De eso va este cuento. Sí, efectivamente. Entonces- Le da la vuelta a al terror nocturno. Claro. Tú también te he dicho que el miedo a la oscuridad, ¿no? El terror no es lo que se esconde en la sombra. El terror es lo que en realidad hay y no hemos visto, no hemos querido ver, ¿no? Sí. Y ya creo que esto lo tratamos con un cuento. No sé si fue el de Pilar. ¿Cuál? ¿Pero qué que cuento era? no me acuerdo. Sí, pero era uno de los cuentos que tratamos, no sé si la temporada pasada o. En el cual pues se profundizaba en el miedo a la luz más que a la oscuridad. Que la oscuridad era más, Me suena, sí. más refugio, más un refugio, y la luz, digamos que ese miedo a la luz del día como que también era capaz de poner los pelos de punta y de aterrorizar. Claro, sí, me suena que sí, no caigo ahora mismo qué relato fue, pero sí, es que es cierto en realidad, o sea, el terror no está solo en lo oscuro, en lo que se esconde, ¿no? Está en lo que tienes delante y no ves, ¿no? En fin, a mí me parece un relato, ya te digo, muy bueno, muy bien sostenido. Te recomiendo, igual que le recomiendo a la gente que nos escuche, que busquen otros cuentos de Abelardo Castillo, porque son muy breves y son muy buenos, ya digo, te dejan un impacto al final, que a mí es lo que me dice Sí. que estoy ante un buen escritor de cuentos. Ajá. Y nada, y que lean este también porque tienen la oportunidad. Así Sí, que yo no, sí, no sí. sé si querías comentar algo No, más. yo digo que si todos son como este, pues la verdad es que... Son mejores, ¿eh? Estoy por decirte, es lo que te digo, este cuento me parece que está muy bien construido, pero me parece como un cuento de madurez, ¿no? Que no tiene la fuerza o no tiene la garra que podría tener un cuento más de su primera época, quizás. Y hay cuentos de él muy buenos, de aquellos primeros libros. Pues no, pues habrá que leer más a Abelardo Castillo. Pues además tiene bastante de lo que leer. No sé si has leído alguna novela de las suyas. Porque No, novelas no. Novelas, sé que sabes tú que yo soy más de cuentos y aparte últimamente no... Bueno, últimamente he tenido tiempo, pero no Sí. he leído ninguna novela de él. Bueno, pues nada, yo creo que lo podemos dejar aquí. Lo dejamos aquí. Así que nada, nos vemos la próxima semana. No sé si grabaremos en exteriores o no. No sé, Pero- además estamos como muy cerca de la fecha de grabación, muy cerca de la emisión. Entonces vamos cierto. muy al día. Vamos bastante pegados, pero bueno. Ah. Nada. Chicos, hasta aquí. Pues hasta aquí nos hemos llegado. No olvidéis recoger al salir. Y borrar las huellas. Si te ha gustado el capítulo de hoy, dale a like y no olvides suscribirte. Si quieres apoyarnos, puedes hacerlo compartiendo nuestro contenido, siguiéndonos en redes y comprando nuestros libros. Tienes toda la información en la caja de descripción y en el enlace linktree/ficciópatas. Prometemos borrar tus huellas.